Y no me podía quedar con ese bombazo y se lo tengo que decir. Sigue la novela de Ecopetrol y los escenarios cada vez son más candentes y peores. Esto es lo que está pasando en la petrolera de Colombia. Aunque Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ha asegurado que este será el tercer mejor año en la historia de la petrolera colombiana. E incluso el presidente, en unas noticias anteriores hablé del presidente de Ecopetrol, el señor Ricardo Roa, porque él también ha sufrido de plagio de identidad. Y bueno, y todos estos plagios de órdenes que ha sufrido el señor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y bueno, y sobre todo él dice que va a ser el mejor año en la historia de la petrolera colombiana. El derrumbe en el precio de la acción y las recientes reducciones en utilidades e ingresos han encendido las alarmas, al igual que la situación en materia de producción de crudo y hacia el futuro de las acciones y de la misma empresa y las tensiones en el sector del gas. Pero no han sido las únicas señales. La renuncia a un prometedor negocio en Estados Unidos, conocido como el Proyecto Oslo, con Oxy, la creciente injerencia del Ejecutivo en las decisiones internas que pone en riesgo su gobierno corporativo y la fractura en la junta directiva, que culminó con la salida de dos miembros, han intensificado las preocupaciones del futuro de esta empresa, digamos que una de las más grandes del país y de petróleo. A esto se suma la situación del presidente de la empresa, el señor Ricardo Roa, quien enfrenta por un lado una investigación del Consejo Nacional Electoral CNE, porque hasta salpicadito resultó, por su presunta responsabilidad en la gerencia de la campaña Petro Presidente, que habría excedido los topes permitidos, y por otro lado, denuncias de conflicto de intereses y la supuesta participación de su pareja en negocios relacionados con la compañía, acusaciones que Roa ha rechazado categóricamente. Bueno, entonces él como que pide a la pareja que venga y firme y contrate personas cuando su pareja quizás no tenga una profesión de gerencia, un conocimiento financiero, no sea una ingeniera de petróleos. O sea, eso es lo que están diciendo, tratando de decir aquí. O sea, solamente porque sea su pareja, o sea, no, debe ser una persona calificada, y por eso esta empresa está yendo a la mierda. No solamente por la pareja, por todos los demás conflictos. Ahora porque le van a echar la culpa a la pareja, por favor. Por favor. Aunque bueno, ya no tiene nada que hacer ahí. Ricardo Roja, presidente de Ecopetrol. ¿Qué pasa en Ecopetrol, cara y caracha? Según fuentes consultadas por la revista Semana, para más información visita la revista Semana Colombia. Yo soy tu anfitrión, Kio Maleta, y ese es su canal, Kibergami. No te olvides suscribirte y darle like. Sobre todo, déjame un comentario para saber qué opinas de ese mierdero y para conocerte mejor como el lobito de Caperucita. Dale click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas uno de mis videos y de todo el mierdero que se vive en Colombia y a nivel mundial. ¿Qué pasa en Ecopetrol? Según fuentes consultadas por Revista Semana, el gran problema es que el presidente Petro no cree en el petróleo ni en el gas, ni siquiera cree en él mismo, y ya va a empezar a creer ni en el petróleo. Eso sí te lo creo, que el presidente Petro no cree en el petróleo ni en gas, ni siquiera cree en él mismo ni en sus capacidades como estrellita de mar. Pero bueno, su compadre allá en Venezuela creo que no le está yendo tampoco muy bien. Y todos van a caer como moscas, como cayeron todos los huérfanos que quedaron después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Entonces el gran problema es que el presidente Petro no cree en el petróleo ni en el gas. Y la empresa, entonces, ¿a quién cree? En la Virgen de Guadalupe, para que le eche su fresquito en la cara. Y la empresa es más del 80%, es del Estado colombiano, imagínense. Además que es una empresa casi en su totalidad estatal. ¿Mm? Además, Roa fue su jefe de campaña. A ello se suma que las velocidades en materia de transición energética son distintas entre lo que pasa en el mercado y lo que piensa el mandatario, quien cree que la transición será de apenas unos años y hay que acelerarla.
pero los estimativos internacionales aseguran que la demanda de petróleo en el 2050 será similar a la de ahora y solo después empezará a bajar. Imagínense, o sea, nos fuimos, este presidente Petro mandó este país a la mierda, literal, o sea, la pura mierda, diarrea pura. ¿Por qué? Porque por esta razón. ¿Ya? Es una empresa estatal y después hasta en el 2050 vamos a ver o sea, vamos a ver el choque fiduciario, el choque financiero, porque el señor es economista graduado de la Universidad del Estendado, pero el señor aquí se cree doctor en derecho cuando no es ningún doctor, no sabe nada de derecho, no es doctor y sobre todo no es ingeniero en petróleo, ¿ya? Para que venga tomando decisiones ni nada de eso. ¿Por qué no se dedica a estudiar el PIB, el Producto Interno Bruto y el per cápita, que esos 7 economistas? Pero no, va y mete las narices en petróleo, en política, en derecho, en constitucionales, donde no tiene ni siquiera conocimientos profesionales en esto. Hoy Ecopetrol tiene limitaciones. Por una parte, no puede ingresar al negocio de energía eléctrica, pues al quedarse con el control de ISA, la regulación no le permite integrar las operaciones de transmisión y generación. Pero, por otra parte, se han impuesto varias líneas rojas que vienen desde el gobierno no al fracking, ni a nuevos contratos de exploración, y también empiezan a aparecer dificultades jurídicas para los grandes proyectos del gas. El ejemplo que mejor representa lo que pasa en Ecopetrol es el proyecto Oslo. Se trataba de la participación de 30% de Crossrock en el Permian, Estados Unidos, con la OSI, una inversión que Ecopetrol habría de 3.600 millones de dólares en un desarrollo de fracking. Esto le permitirá a la petrolera colombiana aumentar sus ingresos, sus utilidades, las reservas, el EBITDA y tendría un menor impacto ambiental que incluso la producción que tiene en Colombia. Aumentar sus reservas y el EBITDA, que es muy primordial en estos asuntos. La mayoría de la junta directiva estaba de acuerdo con él, salvo 2 miembros, Ángela María Robledo y Tatiana Roa. Sin embargo, en un evento, a ver, Tatiana Roa tiene el mismo apellido que el presidente Ricardo Roa. Es familia del señor Roa, me imagino yo. Y ella no estaba de acuerdo, igual que Ángela María Robledo, de que eran miembros de la junta directiva. Sí, la mayoría de la junta directiva está de acuerdo con él, salvo 2 miembros, Ángela María Robledo y Tatiana Roa, que es familia de Ricardo Roa. Sin embargo, en un evento en el antiguo Instituto Colombiano del Petróleo, en el que participó el presidente de la Estrellita de Mar, Gustavo Petro, y algunos miembros de la junta directiva, el jefe de Estado vetó el proyecto por tratarse de fracking. El respaldo que tenía la iniciativa en la Junta cambió y el proyecto se desestimó con una votación de 5 contra 4 a favor. Juan José Echavarría, representante de los minoritarios, Luis Zuleta, Mónica de Crave y Gonzalo Hernández perdieron el pulso. Uno de los argumentos que se esgrimió fue el del incremento en la deuda, que no fue respaldada por el Ministerio de Hacienda y gracias a Dios este ministro existe. Sin embargo, conocedores del tema dijeron en la revista Semana que si bien aumentaba la obligación, el proyecto era tan interesante que en 3 años se pagara. ¿Ya? Pero realmente no se sabe si realmente pues estas cosas y estas represalias y estas directivas de los directivos vaya a ser realmente la solución o la solución no la tenía el presidente Petro al denegar pues este proyecto por fracking. Entonces la situación provocó tal tensión dentro de la junta directiva que derivó en la renuncia a través de una demoledora carta de 2 miembros, Echavarría y Zuleta. Solo hasta esta semana se hizo efectivo su retiro con la expectativa de una asamblea extraordinaria para designar sus reemplazos. Asofondos tomó la vocería de los minoritarios para pedir a la asamblea por qué salieron hasta ahora si ya había renunciado hace 2 meses, porque las actas de las reuniones solo se aprobaron la semana pasada y allí quedaron plasmadas las diferencias en el caso de Oslo.
Unos defendieron el proyecto y otros aduciendo temas como la deuda para justificar su negativa. Estas adulaciones y estas personas aduciendo temas como la deuda para justificar su negativa de que, bueno, no estaban de acuerdo. La asamblea extraordinaria que estaría por llegar abre una puerta para ajustes no solo del representante de los accionistas minoritarios, sino que podría darse un nuevo remesón en la Junta si así lo quiere el gobierno, hacer entrar a sus designados y, por ejemplo, reemplazar a The Grave y a Hernández que apoyaron el proyecto Oslo. Además, el reemplazo de Zuleta no sería tan fácil. Tendrá que tener un perfil financiero para cumplir con las exigencias de la SEC, de sus siglas SEC, de la SEC, la autoridad en Estados Unidos. ¿Sí? Esa fue una de las razones por las que permaneció en la Junta, a la que se sumó sus intereses, así como el de Chavarría, de defender el proyecto Oslo. El petróleo y la situación de largo plazo es compleja, pues no hay nuevos campos ni proyectos que renueven la producción y una empresa petrolera vale por sus reservas. Las de Ecopetrol siguen disminuyendo sin un gran hallazgo. Por ello, los ojos están puestos en el 2025, porque la operación en el Permian ha sostenido la producción de crudo de Ecopetrol ante el declive de los campos locales. Sin embargo, este contrato vence al próximo año y habría que renovarlo y no se sabe si habrá renovación en el mismo. ¿Cómo se pregunta un experto? Si el presidente Petro vetó el proyecto Oslo, ¿podía vetar la ampliación del contrato actual? También está por verse la posición de la Oxy sobre su relación con Ecopetrol, además del frustrado negocio en Crow Rock, otro de sus proyectos comunes y bueno, frustrados también, esta vez de gas, es el de Cómodo en el Caribe. Cómodo quedó también frustrado en el Caribe, pero quedó en pausa. Una decisión del Ministerio de Ambiente hizo que el taladro que traía esta multinacional para esa operación no llegara. Y ahora, si vuelve, solo podrá hacerlo en 1 año y medio por los cronogramas. En materia de gas, en el corto plazo está el debate con Naturgas sobre si habrá o no déficit para el año entrante, en el que Ecopetrol ha planeado ahorros y nuevos yacimientos que podrían atender la demanda interna, mientras que para el gremio aún no hay oferta en firme que garantice una renovación de contratos, es decir, una renovación contractual, pero, siempre hay un pero, en el largo plazo, hacia finales de esta década, a diferencia del petróleo, en gas hay grandes esperanzas en Cómodo, Uchuva o Sirius, entre otros, que me permitirían no solo atender la demanda interna, sino convertir al país en exportador de gas, solo que están los desafíos ambientales y sobre todo jurídicos. Los debates sobre el impacto ambiental y las negociaciones con las comunidades han sido las mayores razones que han frenado varios proyectos claves del gas natural en Colombia. Y bueno, el debate sobre este impacto ambiental y el deterioro del gobierno corporativo se ha convertido en una de las banderas rojas de alerta en Ecopetrol. La razón, la injerencia del gerente o la injerencia del gobierno en la junta y su poca independencia. Además, sus varias fracturas, como las diferencias de la junta anterior con la administración de la compañía. Allá el punto de quiebre fue la solicitud del informe de control RICS a principios de este año sobre los riesgos para la empresa ante las denuncias contra ROA. De hecho, como le contó una fuente a la revista Semana, por ahí una fuente secreta, los cambios en esta junta se dieron en gran parte por la solicitud de ese informe y el interés de alinearla con personas más cercanas al gobierno y la administración. Luego sugirieron que las diferencias en el caso Oslo y más recientemente hubo una situación curiosa en la junta ante la apertura de investigación a ROA. En el CNE, la Junta entregó un respaldo al presidente. ¿Por qué? Porque este hecho coincidió en una emisión de la Junta
consistió en una emisión que la Junta dio en bonos, obviamente ¿cómo es? A esta presidencia por por 1.500 millones de dólares, ¿sí? De la empresa, y los inversionistas pidieron una opinión de la Junta. Según diversas fuentes, la carta de respaldo a Roa se presentó porque en el pronunciamiento del CNE no había documentación formal. Más allá del comunicado y, si no existía respaldo, la emisión que se dio posteriormente habría sido un fracaso, incluso con repercusiones jurídicas. ¿Ah? ¿Qué viene ahora? ¿Ah? ¿Qué viene ahora? ¿Ah? Una de las alternativas que se analizan son las decisiones que podrían tomar los accionistas minoritarios y las autoridades en Estados Unidos, que es la SEC. Entonces, ante la caída de la acción en Ecopetrol y en contra de lo que los expertos llaman el deber fiduciario, que es la fiduciaria, ya vamos entrando en materia de fiduciaria, los expertos, sí, en la fiduciaria, sí, de velar por las minorías y pues, de velar por las por las minorías, ojalá de velar por las mejores decisiones para la empresa. Y al parecer se están alineando accionistas minoritarios en Colombia. Es esas personitas que compran una acción, dos acciones en Ecopetrol y eso. En Colombia y en Estados Unidos en este sentido. Aunque como lo advierte un experto fiduciario, difícilmente prosperará por el tema de la acción. Está caída la acción, están cayendo las acciones de Ecopetrol. Por el caso de Oslo, puede tener espacio. Y esperar al 2050 a ver la recuperación económica. La iguana pasa por uno de sus momentos más complejos y difíciles. Recuperar la confianza en la naturaleza será la tarea más retadora. La iguana pasa por uno de sus momentos más difíciles. No dejemos morir a la iguana. Que mueran otros. Ya saben qué hacer. Suscríbete, dale like, comenta y yo me despido. Dale click a la campanita de notificaciones y nos quedamos y nos vamos porque me dio hambre. Chao.